La hija escucha ruidos extraños en el sótano y le cuenta a su padre y van a revisar. Cuando la madrastra les cuenta la verdad quedan en shock. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un cálido naranja mientras las primeras sombras se estiraban por la casa de ladrillo antiguo. La casa, aunque no especialmente grande, tenía una presencia que a veces resultaba inquietante para Sofía. Los viejos muebles de madera, el crujido de las escaleras y el constante susurro del viento a través de las ventanas mal selladas le daban una atmósfera de secretos nunca contados. Pero hoy no era el viento el que la inquietaba. Sofía, de 17 años, llevaba semanas sintiendo algo extraño en el aire, una especie de vibración sutil que parecía concentrarse en un solo lugar, el sótano. Desde que su madre murió, hacía 5 años, ella y su padre, Enrique, habían intentado recomponer sus vidas. Las cosas parecían haberse estabilizado cuando él se casó de nuevo con Laura, una mujer amable y atenta, aunque siempre había algo ligeramente distante en su manera de ser, algo que Sofía nunca pudo identificar del todo. Esa tarde, mientras terminaba de guardar su abrigo en el perchero, un ruido seco, casi imperceptible, vino de debajo de sus pies. Un golpe que resonó como si algo metálico hubiera caído sobre el concreto del sótano. Sofía se detuvo, aguzando el oído. Tal vez había sido una herramienta mal colocada. No era la primera vez que escuchaba sonidos raros provenientes de ese lugar, pero Laura siempre le decía que era solo el viejo sistema de calefacción haciendo de las suyas. Sin embargo, nunca le habían permitido bajar. Algo sobre la manera en que Laura hablaba de ese lugar siempre la había puesto en alerta. Subió las escaleras hacia su habitación, pero su mente no podía desprenderse del eco de ese sonido. El sótano. Recordó la última vez que estuvo en esa parte de la casa, tenía solo 12 años cuando, tras el funeral de su madre, había ayudado a su padre a guardar cajas de recuerdos. Era un lugar oscuro, húmedo, con un olor a tierra vieja y madera añejada. Desde entonces, la puerta del sótano siempre había estado cerrada con llave, y Laura era la única que la tenía. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Sofía observaba a Laura con curiosidad. Su madrastra siempre mantenía un semblante sereno, casi impenetrable, como si nada pudiera perturbarla. Pero cuando Sofía mencionó en voz baja que había escuchado algo en el sótano, notó una mínima, casi imperceptible, contracción en la comisura de sus labios. Quizá deberíamos revisar abajo, papá, dijo Sofía, sin apartar la vista de Laura. Enrique levantó la vista del plato, confuso por el comentario de su hija, pero Laura fue más rápida en responder. No es nada, intervino, con una sonrisa calmada. Seguro es el sistema de calefacción de nuevo. No hay de qué preocuparse. Pero Sofía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Esa respuesta, tan ensayada, tan mecánica, solo hizo que sus sospechas se intensificaran. Los ojos de Laura se clavaron en los de Sofía por un breve instante, como un relámpago en medio de una tormenta. Algo se estaba escondiendo bajo aquella calma. Algo que Sofía aún no podía comprender, pero que empezaría a revelar la verdadera naturaleza de los secretos que acechaban entre las paredes de aquella casa. Y ese algo, lo sabía, empezaba en el sótano. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Los sonidos del sótano seguían resonando en su mente como un eco distante, una llamada a la que no podía ignorar. A pesar de la calidez de las sábanas, una inquietud se había instalado en su pecho, impidiéndole encontrar consuelo en el silencio de la noche. Se dio la vuelta varias veces, intentando sacarse de la cabeza las miradas furtivas de Laura durante la cena. Había algo en su expresión, algo que no encajaba. Recordó la primera vez que Laura entró en sus vidas. Enrique había empezado a sonreír de nuevo, y eso a Sofía le había dado una sensación de alivio al principio. Pero, con el tiempo, esa sonrisa de su padre se sintió forzada, como si él mismo intentara convencerse de que todo estaba bien, de que había encontrado paz después de la muerte de su esposa. Laura siempre estaba ahí, dispuesta a ayudar, amable hasta el punto de la perfección. Pero esa perfección era lo que empezaba a molestarle a Sofía. Nadie era tan impecable, tan perfectamente tranquila. El reloj dio las 12. Sofía, incapaz de seguir en la cama, se levantó y caminó descalza hasta la ventana de su habitación.
Desde allí se veía el pequeño jardín trasero, bañado por la luz pálida de la luna. Justo debajo, la pequeña ventana que daba al sótano parecía un ojo oscuro y vacío, como si estuviera observándola. La sensación de que algo más sucedía en esa casa se hacía más fuerte. Esa misma semana, Sofía había notado otros detalles que, en su momento, le habían parecido insignificantes. Laura pasaba mucho tiempo en el sótano cuando Enrique no estaba en casa. Siempre cerraba la puerta tras ella, con ese crujido de la madera vieja y el chasquido de la cerradura al girar la llave. Y cada vez que Sofía preguntaba qué hacía allí, Laura cambiaba de tema con una sonrisa que parecía encubrir algo más oscuro. Al día siguiente, durante el desayuno, Sofía decidió ir más allá. «Papá, ¿por qué nunca bajamos al sótano?», preguntó casualmente, mientras tomaba un sorbo de jugo de naranja. Enrique levantó la vista de su taza de café, sorprendido por la pregunta. «Nunca he pensado en ello, la verdad». «¿Por qué preguntas?». «Es que, he escuchado ruidos», respondió Sofía, tratando de sonar despreocupada. «Pensé que quizá algo se había roto o que hay animales ahí abajo». «Laura pasa mucho tiempo allí, ¿verdad?». En ese momento, Laura entró en la cocina. Como si hubiera escuchado la conversación desde el pasillo, respondió antes de que Enrique pudiera decir algo. «El sótano es un lugar viejo, está lleno de cosas de tu madre y algunas herramientas. Me gusta ordenar cuando puedo, aunque no hay nada interesante ahí abajo, créeme». Sofía la miró fijamente, buscando alguna señal en su rostro que la delatara. Pero Laura era buena. Muy buena. Se acercó a la mesa con una sonrisa, colocó un plato de tostadas en el centro y continuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la insistencia de Laura en mantener ese lugar bajo llave no pasó desapercibida para Sofía. Cada vez que mencionaba el sótano, su madrastra desviaba la conversación, como si evitar ese tema fuera lo más natural del mundo. Las cosas comenzaban a alinearse en su mente, como piezas de un rompecabezas que lentamente iban encajando. Esa tarde, Sofía decidió que ya no podía ignorar más sus sospechas. Tenía que bajar al sótano. Laura no estaba en casa y su padre estaba en el trabajo. Aprovechando la ausencia, empezó a buscar la llave por toda la casa. Revisó los cajones de la cocina, los armarios del pasillo y hasta en la oficina de su padre, pero no encontró nada. Fue entonces cuando se le ocurrió. Laura siempre llevaba consigo un pequeño bolso de mano, uno que nunca dejaba al alcance de nadie. Un bolso que había dejado en la mesa de la entrada esa misma mañana. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, Sofía se acercó con cautela. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la cremallera del bolso, y ahí, entre un montón de papeles y objetos personales, estaba la llave del sótano, fría y pesada en su mano. Sofía la sostuvo unos segundos, mirando en dirección a la puerta que conducía a la oscuridad debajo de la casa. Algo, una voz interna, le decía que lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. Pero esa voz fue rápidamente acallada por la necesidad de saber la verdad. Con la llave en mano y una mezcla de temor y determinación, Sofía se acercó a la puerta del sótano. Cada paso que daba la acercaba más al secreto que su madrastra había guardado durante tanto tiempo, un secreto que estaba a punto de salir a la luz. El frío metal de la llave se sentía casi pesado en la mano de Sofía mientras se acercaba a la puerta del sótano. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la casa, amplificando el latido de su corazón. Todo lo que había sospechado, las miradas furtivas de Laura, las constantes excusas, los sonidos inexplicables, todo apuntaba a ese momento. Sofía se detuvo frente a la puerta, su mano temblorosa girando lentamente la llave en la cerradura. El clic que produjo el pestillo al destrabarse le envió un escalofrío por la espalda. Aún podía echarse atrás, dejar que el misterio permaneciera oculto, pero la curiosidad y el deseo de comprender qué estaba sucediendo dentro de su propia casa eran demasiado fuertes. Abrió la puerta con cautela, revelando una escalera de madera oscura que descendía hacia una penumbra densa y opresiva. Un olor a moho y madera húmeda subió desde las profundidades, un aroma que parecía transportar el aire del pasado, de algo que había estado sellado durante mucho tiempo. El silencio era palpable, como si incluso los sonidos se negaran a penetrar en ese lugar.
Sofía descendió los escalones lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Cada crujido bajo sus pies le recordaba lo prohibido de su acción, pero la necesidad de saber la impulsaba a seguir. Al llegar al pie de la escalera, encontró un interruptor en la pared. Dudó un momento antes de encenderlo, pero la oscuridad era demasiado densa. La luz parpadeó varias veces antes de estabilizarse, revelando un espacio amplio, lleno de cajas polvorientas, muebles cubiertos con sábanas viejas y recuerdos olvidados. El sótano no parecía tan diferente de lo que había imaginado, pero algo no encajaba. Su mirada recorrió la habitación, buscando alguna pista. Era un caos de pertenencias amontonadas, algunas de las cuales recordaba vagamente de su infancia. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue una puerta al fondo del sótano. A diferencia de la desorganización del resto del espacio, esta puerta estaba impecable, con una cerradura nueva y un aspecto mucho más reciente que el resto de la casa. Su corazón se aceleró. Esa puerta no había estado allí cuando ella y su padre bajaron por última vez, años atrás. Algo estaba escondido detrás de ella, algo que Laura había mantenido en secreto. Sofía se acercó lentamente, su respiración agitada. Intentó girar la manija, pero estaba cerrada. Por un momento, pensó que su investigación había llegado a un callejón sin salida, pero entonces recordó la llave que aún sostenía en su mano. Sofía probó la llave en la cerradura, y con un chasquido suave, la puerta se abrió. La oscuridad dentro del cuarto era más profunda de lo que había esperado, como si la luz del sótano se rehusara a entrar allí. Encendió la linterna de su teléfono, proyectando un haz de luz que lentamente fue revelando lo que había detrás de la puerta. Lo primero que vio fueron cajas apiladas de manera cuidadosa, mucho más organizadas que el desorden del sótano exterior. Cada caja estaba etiquetada con fechas que le resultaban familiares, el año en que su madre murió, el año en que Laura se mudó a la casa. Pero lo que más llamó su atención no fueron las cajas, sino una pequeña mesa en el centro de la habitación. Encima de la mesa había fotos de su madre biológica. Sofía se acercó, sus dedos temblorosos rozando las imágenes. Eran fotos que nunca había visto antes, momentos capturados que no recordaba. Su madre, sonriendo, abrazando a Sofía cuando era niña, pero en algunas fotos, había otra figura. Laura. En la mayoría de las imágenes, Laura estaba en el fondo, observando. La mente de Sofía se llenó de preguntas. ¿Por qué tenía Laura estas fotos? ¿Por qué estaban ocultas aquí? El sonido de un cajón deslizarse la hizo saltar. Sofía se giró rápidamente, enfocando la luz de su teléfono en una pequeña cómoda que no había visto antes. Con cuidado, abrió uno de los cajones. Dentro encontró algo que no esperaba, cartas. Cartas con el nombre de su madre escrito en la parte superior, pero no estaban dirigidas a su padre. Todas iban dirigidas a Laura. Las manos de Sofía temblaban mientras leía la primera carta. Estaba escrita con la delicada caligrafía de su madre. La carta hablaba de secretos, de un peligro inminente y del temor que tenía por la seguridad de Sofía y Enrique. Mencionaba a alguien que estaba detrás de ellos, alguien que deseaba hacerles daño. Pero lo que más impactó a Sofía fue la última línea: Laura, eres la única en quien confío. Si algo me sucede, protege a mi familia. El impacto de esas palabras golpeó a Sofía como un vendaval. Su madre, lejos de ver a Laura como una enemiga, había confiado en ella para protegerlos. La puerta que había creído abrir hacia la verdad solo había revelado una parte del misterio, uno que se volvía aún más profundo y aterrador. Sofía sintió el impulso de confrontar a Laura, pero justo cuando se giró para salir del cuarto, escuchó el sonido que había temido todo el tiempo, la puerta del sótano abriéndose lentamente. Laura estaba de vuelta en casa. El sonido de la puerta del sótano al abrirse resonó en el silencio como una sentencia. Sofía sintió un frío súbito recorrer su espalda y su respiración se aceleró. Las cartas en su mano temblaban, el peso de la verdad recién descubierta aplastando su pecho. Todo lo que había pensado sobre Laura, todas sus sospechas, habían sido retorcidas, y ahora la verdad que empezaba a emerger era mucho más oscura y complicada de lo que jamás imaginó. Cerró las cartas rápidamente, sus ojos buscaban desesperadamente un lugar para esconderse, pero el cuarto era pequeño y estaba lleno de cajas. No había dónde escapar.
El suave crujido de los escalones al bajar le hizo saber que Laura se estaba acercando, y Sofía, con el corazón desbocado, decidió quedarse quieta, intentando silenciar su respiración. ¿Qué pasaría si la encontraba? ¿Qué explicación podía dar para estar en ese cuarto prohibido, rodeada de los secretos que Laura había mantenido ocultos por tanto tiempo? El sonido de los pasos se detuvo al final de la escalera, justo fuera de la puerta abierta. Un momento de silencio absoluto, pesado y opresivo, inundó la habitación. Sofía sintió que su pulso resonaba en sus oídos, la espera era insoportable. Finalmente, la voz suave pero firme de Laura rompió el silencio. «Sé que estás ahí, Sofía». No había rastro de enojo en su voz, pero tampoco de sorpresa. Sofía tragó saliva, su cuerpo rígido, temeroso de moverse. Laura dio un paso más hacia la puerta, y la luz de la escalera la perfiló en la entrada. No llevaba la máscara de sonrisa habitual. Su rostro estaba tenso, sus ojos oscuros, pero no mostraban rabia, sino algo más profundo, cansancio, tal vez. «Tarde o temprano ibas a encontrar este lugar», dijo Laura en voz baja, dando un paso dentro del cuarto. «Tu madre sabía que lo harías». Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Su madre? Las palabras de Laura la desconcertaron más de lo que imaginó. Sin poder contenerse, Sofía dio un paso hacia adelante, sosteniendo las cartas en la mano temblorosa. «¿Qué es esto, Laura?», preguntó con la voz rota por la confusión. «¿Qué tenías que ver con mi madre? ¿Por qué están estas fotos aquí? ¿Por qué te escribió a ti y no a mi padre?». Laura cerró los ojos un momento, como si tratara de encontrar las palabras correctas. Sus hombros se relajaron mientras exhalaba lentamente, dejando caer la tensión acumulada. Se acercó a una de las cajas, levantando una foto de la madre de Sofía y observándola con una mezcla de nostalgia y tristeza. «No hay una manera fácil de explicarlo», dijo finalmente, mientras sus ojos se llenaban de una melancolía que Sofía no había visto nunca en ella. «Pero lo que te voy a contar cambiará la forma en que ves tu vida y la de tu madre». Laura hizo una pausa, como si le costara reunir el valor para continuar. Luego, con un tono más sereno, comenzó. «Tu madre y yo nos conocimos mucho antes de que ella y tu padre se casaran. Nos hicimos amigas de inmediato. Éramos inseparables en la universidad. Compartimos todo, nuestros sueños, nuestras esperanzas, incluso nuestros miedos. Cuando conoció a tu padre, yo estaba feliz por ella, realmente lo estaba, pero entonces algo empezó a cambiar». Sofía frunció el ceño, incrédula. ¿Laura y su madre eran amigas? A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Cartas anónimas, llamadas en medio de la noche, advertencias veladas. Tu madre estaba asustada, Sofía. No lo mostraba, pero vivía con miedo. No por ella, sino por ti. Laura la miró fijamente, sus ojos clavándose en los de Sofía con una intensidad que la dejó sin aliento. Ella estaba convencida de que alguien la seguía, de que alguien quería hacerles daño. Y cuando me lo confesó, supe que tenía que ayudarla. Fue entonces cuando comenzó a escribir esas cartas. Sofía sintió que la habitación giraba a su alrededor. Su madre, siempre tan segura y fuerte, viviendo con miedo. Todo lo que creía conocer sobre ella se desmoronaba. ¿Por qué no le dijo nada a mi padre?, preguntó Sofía, sintiendo que la ira comenzaba a brotar. ¿Por qué confió en ti y no en él? Laura bajó la mirada, su voz se quebró ligeramente cuando habló. ¿Por qué? Porque tu padre no podía protegerlas como debía. Él no sabía lo que estaba pasando. La amenaza no venía de fuera, Sofía. Venía de alguien que conocían muy bien. Hizo una pausa, y el silencio se hizo más pesado. Tu madre descubrió algo sobre la familia de tu padre, algo peligroso. Por eso fingió su muerte. El mundo de Sofía se sacudió con esas palabras. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi madre no está muerta? Laura asintió con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No de la manera en que crees. Fingió su muerte para mantenerte a salvo, para protegerte a ti y a tu padre de personas que no dudarían en hacerles daño. Tu madre sacrificó todo, y yo la ayudé a ocultarse. Pero no está lejos, Sofía. Ella siempre ha estado cerca, velando por ti, desde las sombras.
Sofía sintió que sus piernas flaqueaban, y tuvo que apoyarse en una de las cajas. La verdad la golpeaba con una fuerza devastadora. Su madre había estado viva todo ese tiempo, y Laura, la persona a quien había mirado con desconfianza, era en realidad su guardiana, la única que había conocido toda la verdad. ¿Dónde está ahora?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Laura respiró hondo y miró hacia la puerta. Ella está aquí, Sofía. Siempre ha estado aquí. Este cuarto es su refugio. Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de pasos suaves detrás de ellas hizo que ambas giraran rápidamente. Una figura salió de la penumbra del sótano, avanzando lentamente hacia la luz. Era su madre. Viva, pero con el rostro marcado por los años de ocultarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía al verla, sin poder creer lo que estaba ante sus ojos. El secreto más grande de su vida acababa de revelarse, y nada volvería a ser igual. El aire en la habitación parecía haberse detenido. Sofía no podía apartar la mirada de la figura que emergía de la penumbra, de ese rostro que había creído perdido para siempre. Su madre, a quien había llorado durante tantos años, estaba allí, viva. Cada paso que ella daba hacia la luz llenaba el ambiente de una extraña mezcla de alivio y angustia. Era un momento que Sofía jamás había imaginado, y, sin embargo, no sabía cómo procesarlo. Sus piernas temblaron, incapaces de sostenerla, y se dejó caer al suelo, apoyándose en las cajas que había revisado minutos antes. El suelo frío bajo sus manos parecía lo único real en ese momento. ¿Cómo? La palabra apenas escapó de sus labios, su voz quebrada y débil, como si todo su ser estuviera intentando comprender. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué? Su madre, visiblemente emocionada, se arrodilló frente a ella, con los ojos empañados de lágrimas. Era la misma mujer que Sofía recordaba, pero al mismo tiempo, diferente. Había una fragilidad en su mirada, una sombra de sufrimiento en su rostro que antes no estaba allí. Sofía, lo siento tanto, dijo su madre con la voz temblorosa, extendiendo una mano hacia su hija, pero sin atreverse a tocarla. Nunca quise hacerte pasar por esto. Nunca quise abandonarte, pero no tenía opción. Sofía se apartó instintivamente, su cuerpo retrocediendo ante el contacto. La emoción que había estado construyéndose dentro de ella explotó de repente, una mezcla de ira, dolor y confusión que se desbordó de su pecho. ¿No tenías opción?, gritó, con los ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaron a caer. ¿De qué estás hablando? Me dejaste, a mí y a papá. Nos hiciste creer que estabas muerta. Nos destruiste. Su madre cerró los ojos al oír el grito de Sofía, como si cada palabra la atravesara. Laura, de pie a un lado, observaba la escena con una expresión de profunda tristeza, pero no dijo nada. Sabía que esta era una conversación que ninguna intervención podía suavizar. Lo hice por ti, respondió su madre suavemente, pero su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Por ti y por tu padre. Estábamos en peligro, Sofía. Había personas muy peligrosas que nos querían hacer daño. Fingir mi muerte era la única forma de protegerlos. Sofía negó con la cabeza, su corazón aún latiendo con una mezcla de furia y desesperación. ¿Protección?, repitió con sarcasmo, su voz rota. ¿A esto le llamas protección? Me dejaste sola. Papá se derrumbó, yo me derrumbé. Creí que habías muerto. Todos los días deseaba poder hablar contigo, poder abrazarte. Y todo este tiempo, estabas aquí, escondida. Las lágrimas corrieron libres por las mejillas de Sofía, su cuerpo temblaba con la intensidad de sus emociones. Todo el amor, la tristeza y la ira que había guardado durante años salieron como un torrente imparable. Te odié, dijo finalmente, su voz un susurro casi inaudible. Todos estos años, te odié por irte. Y ahora no sé qué sentir. Su madre bajó la cabeza, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente resbalaron por su rostro. Parecía que cada palabra de Sofía le desgarraba el alma, pero no podía borrar lo que había hecho, ni cambiar el pasado. Lo sé, y merezco ese odio. Pero no tienes idea de cuánto me dolió no poder estar contigo, no poder verte crecer, no poder abrazarte cuando más lo necesitabas. La voz de su madre se quebró. Cada día era una tortura,
pero lo hice para mantenerte a salvo. Sofía se quedó en silencio por un momento, su mente luchando por procesar la situación. Todo lo que había conocido, todo lo que había construido alrededor del recuerdo de su madre, se había desmoronado. El dolor y el resentimiento eran tan profundos que le costaba siquiera pensar con claridad. ¿A salvo de quién?, preguntó finalmente, su voz temblorosa pero llena de determinación. ¿Quién nos estaba persiguiendo? ¿Por qué no dijiste nada, papá? Él también merecía saberlo. La madre de Sofía tragó saliva, sus manos temblaban mientras intentaba recomponerse. Laura, hasta ahora silenciosa, dio un paso hacia adelante, hablando por primera vez desde la aparición de la madre. Sofía, tu madre hizo lo que creyó necesario. Había gente relacionada con los negocios de la familia de tu padre. Gente peligrosa que estaba buscando tomar control, y tu madre descubrió algo que la puso en su mira. Sabía que si permanecía cerca, ellos vendrían por ti, por tu padre. Laura hizo una pausa, sus palabras cargadas de peso. Por eso fingió su muerte. Para alejarlos. Sofía miró a Laura, intentando asimilar lo que estaba escuchando. Todo esto sonaba como una pesadilla, una red de secretos y mentiras que había envuelto su vida desde mucho antes de que ella pudiera entenderlo. ¿Y ahora?, preguntó finalmente Sofía, mirando a su madre. ¿Qué pasa ahora? ¿Todo este sacrificio, toda esta mentira, ha servido de algo? Su madre tomó aire, y por primera vez desde que apareció, algo parecido a esperanza brilló en sus ojos. Sí, Sofía, dijo, con una voz más firme. Las personas que nos perseguían ya no están. Se han ido. Por eso estoy aquí. Por eso puedo volver. Quiero recuperar el tiempo perdido, si tú me dejas. Esas últimas palabras cayeron pesadas sobre el corazón de Sofía. La idea de recuperar a su madre, de tener una segunda oportunidad, era tentadora, pero el dolor y la traición aún la mantenían cautiva. Parte de ella anhelaba abrazarla, llorar juntas por todo lo que habían perdido. Pero otra parte, la que había aprendido a vivir con la ausencia, a convivir con el vacío, no sabía si podía confiar de nuevo. Sofía cerró los ojos, sintiendo el conflicto desgarrarla desde dentro. Amaba a su madre, la había extrañado tanto que había días en los que no podía respirar. Pero también había crecido, se había convertido en alguien sin ella. Y ahora, en ese sótano frío, con las paredes cargadas de secretos, no sabía quién era esa mujer frente a ella, ni quién era ella misma. El conflicto no se resolvería en un solo momento. Pero Sofía sabía una cosa, la verdad había salido a la luz, y con ello, comenzaba un nuevo capítulo. Uno donde las decisiones serían mucho más difíciles que encontrar una llave escondida. El sótano parecía haberse quedado en silencio, como si el peso de todas las revelaciones hubiera absorbido el aire y detenido el tiempo. Sofía, aún sentada en el suelo, sintió que su cuerpo estaba más ligero, pero su mente seguía agitada, procesando las emociones, las mentiras, los sacrificios. Miró a su madre y a Laura, dos figuras que habían sido piezas clave en una historia que hasta ahora le había sido negada. Tomó aire profundamente, intentando estabilizarse. Los ojos de su madre la miraban con esperanza, pero también con miedo. Sabía que nada podía volver a ser como antes. Sofía se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas de las mejillas. No sé si puedo perdonarte, dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía. No ahora, al menos. Me siento rota, traicionada. No es algo que desaparezca solo porque ahora estés aquí. Su madre asintió, aceptando las palabras de su hija con el dolor reflejado en su mirada. Lo entiendo, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quería que supieras la verdad. Quería una oportunidad, si es que alguna vez puedes darme una. La voz de su madre se quebró al final, pero ella se mantuvo firme, respetando el espacio que Sofía necesitaba. El silencio se hizo presente nuevamente, pero esta vez no era tan opresivo como antes. Era como si, con cada palabra, el aire en ese cuarto cerrado hubiera comenzado a despejarse, aunque el conflicto no se había desvanecido por completo. No estoy lista para eso, respondió Sofía, mirando a su madre con honestidad. Pero tal vez, con el tiempo, podamos intentar sanar. Hizo una pausa, mirando a Laura. ¿Y tú,
nunca imaginé que estuvieras involucrada. Siempre pensé que eras el problema. Pero ahora sé que solo intentabas protegernos. Laura suspiró, visiblemente aliviada, pero su rostro mantenía la serenidad de alguien que sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Sofía, dijo Laura suavemente, todo lo que hice fue por tu bienestar. Cometí errores, y sé que mi silencio te causó dolor, pero también estaba atrapada en una promesa. Tu madre me pidió que cuidara de ti, y aunque a veces no lo parezca, siempre traté de hacerlo lo mejor que pude. Sofía asintió lentamente, sabiendo que, aunque la historia que había vivido hasta ahora había estado llena de engaños, Laura también había sido víctima de la misma red de secretos. Nada de esto había sido fácil para ninguna de ellas. Se giró nuevamente hacia su madre. No sé cómo va a ser esto ahora. No sé cómo se supone que deberíamos avanzar. Las palabras salieron vacilantes, pero sinceras. Pero no quiero más mentiras. No puedo con más secretos. Su madre dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia, respetando la barrera emocional que Sofía aún no estaba lista para romper. No más secretos, Sofía. La promesa era simple, pero en los ojos de su madre, Sofía vio una sinceridad que no había esperado. Ella ya no era la mujer que había conocido en su infancia, había cambiado tanto como Sofía lo había hecho. Quiero ganarme tu confianza, si me dejas. No te presionaré. Estoy aquí ahora, y no pienso volver a irme. Sofía respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación despejaba un poco más el caos dentro de ella. Sabía que el perdón no llegaría pronto, que las cicatrices del dolor y el abandono aún estaban frescas. Pero había algo en esa promesa, en la presencia tangible de su madre frente a ella, que le daba una pequeña chispa de esperanza. Tal vez podamos empezar de nuevo, dijo finalmente, más para sí misma que para ellas. Pero será un camino largo. Su madre sonrió con tristeza, pero sus ojos brillaban con un leve destello de esperanza. Tanto tiempo como necesites. Estoy aquí para ti. La voz de su madre era suave, pero firme. Sofía miró a Laura, quien había estado observando en silencio la conversación. Sabía que también había muchas preguntas que responder en relación a ella, pero por ahora, decidió dejar ese capítulo para después. Había demasiadas heridas abiertas, y necesitaba tiempo para procesarlo todo. Vamos arriba, dijo Sofía en voz baja, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper la frágil paz que habían logrado. No puedo quedarme aquí más tiempo. Laura y su madre asintieron, y juntas, comenzaron a subir lentamente las escaleras. El ambiente del sótano, que antes parecía opresivo, ya no pesaba tanto sobre Sofía. Había comenzado a entender que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que cualquier mentira cuidadosamente tejida. Al llegar a la planta superior, Sofía se detuvo un momento, sintiendo la luz del sol que entraba por las ventanas. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que, a pesar de todo lo que había sucedido, podía respirar. Había mucho por resolver, muchas emociones que aún tenían que sanarse. Pero lo más importante ahora era que la verdad, finalmente, había salido a la luz. Y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y arduo, Sofía sabía que no estaba sola en ese proceso. Su madre estaba allí, al igual que Laura, y aunque el pasado las había separado, el futuro, incierto como era, les ofrecía una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. Sofía dio un último vistazo hacia el sótano antes de cerrar la puerta, esta vez, sin la llave. Era un capítulo cerrado. Pero lo que sucedería a partir de ahora, dependía de todas ellas. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que tenía el control de lo que vendría. La oscuridad del pasado había quedado atrás, y ahora, bajo la luz del nuevo día, empezaba una nueva historia. Una historia de sanación, de tiempo, y de una esperanza que, aunque tenue, empezaba a brillar.